mi canal de YouTube y hoy vamos a hablar de los griegos, mis queridos compañeros. Bien, no se les olvide que venimos trabajando todo lo que es la reconstrucción o los antecedentes del Renacimiento. Recordemos que habían dos movimientos previos al Renacimiento, uno el Medioevo y otro el Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino que continuaba manteniendo la cultura romana y griega vivita, y al otro lado un mundo en el que se cuestionaba absolutamente todo y empieza un movimiento llamado antropocentrista por el señor patriarca, que lo que hace es que cuando llega un momento histórico en el que los de Constantinopla son expulsados, llegan a Italia, estas personas que se cuestionaban el mundo visto desde el antropocentrismo se fusionan y dan como resultado una corriente ideológica, filosófica y artística llamada Renacimiento. Esto es muy importante porque aquí chocan dos condiciones que se habían perdido en el tiempo o que se habían separado y luego se vuelven a unir, retomando cosas, reviviendo cosas, y por eso llaman el Renacimiento. Bien, pero hablar del Renacimiento significa renacer, retomar esas cosas que ya habíamos trabajando pero que se habían olvidado. Entonces teníamos que recordar cuáles particularmente las que ocurrieron en Roma y en Grecia. ¿En cuál Grecia? En la Grecia clásica. Entonces, ¿qué pasó? Ya vimos el Imperio Romano, ya vimos las condiciones romanas, no hay necesidad de retomarlas. Pero ahora sí es importante hablar de Grecia, la antigua Grecia. Los padres que llevaron al conocimiento y la forma de comprender el mundo, que incluso a hoy, a esta fecha, todavía consultamos y a los que todavía referenciamos. Entonces, para ubicarnos, mis queridos compañeros, nos vamos a la antigüedad. ¿Sí? Estamos hablando de casi 1200 años antes de Cristo, a una región en Europa que se llama la región balcánica o la península balcánica, que actualmente tiene muchos países, pero aún conserva esta región que pertenece a lo que actualmente se llama Grecia, pero que en su época tenía otro nombre. Estaba sobre el mar Mediterráneo, muy cerca a Turquía, muy cerca a los países eslavos, muy cerca a Italia, razón por la cual hubo esa fusión como tan interesante. Les presento la bandera de Grecia actual y el escudo actual. Pero no es actualmente a donde vamos a trabajar, porque los griegos en estos momentos pues están viendo otras condiciones y otras situaciones totalmente diferentes que uno diría, ¿y estos manes por qué sufren tanto si fueron una de las grandes civilizaciones y uno de los grandes pueblos que contaminó el saber y el conocimiento del resto del mundo, especialmente del occidental? Porque en el oriental no tuvieron mucha injerencia. Muy bien, entonces vamos a hacer un recuento. Para eso ya habíamos visto el video de Grecia en 15 minutos. Yo simplemente voy a tratar de abordar las ideas más importantes. ¿Listos? Entonces comencemos. La antigua Grecia. Nos vamos a remitir a el año 1200 antes de Cristo. ¿Listos? En el año 1200 antes de Cristo hasta el año 30 antes de Cristo. Un periodo de casi 1200 años. La antigua Grecia sufrió culturalmente 4 momentos importantes. Uno al que se llamó Edad Oscura, otro época arcaica, otro periodo clásico y otro helenístico. Básicamente lo importante de cada periodo es, aquí surge míticamente lo que fueron la cultura de los griegos, aquí se empiezan a formar los griegos, aquí tienen un esplendor los griegos, aquí dejan de ser una civilización y se convierten en un imperio gracias al señor Alejandro Magno, pero también es el declive de esta gran civilización y de esta cultura, que no se perdió en el tiempo. ¿Gracias a quién? Al mismo señor que por alguna razón llevó a que se dañara esta gran civilización y este gran imperio llamado helénico. Listo, comencemos entonces. Ahora vamos a hablar de la Edad Oscura. Es importante hablar de lo siguiente. La Edad Oscura tuvo dos periodos. Un periodo al que se le llamó el periodo prehelénico y el otro que se le llamó el periodo homérico. ¿Por qué? Hablemos un poquito del prehelénico. En el prehelénico, estamos hablando de hace 1200 años, habían muchas tribus y muchas comunidades que vivían en la región del Mediterráneo, especialmente dos particulares, una en la isla de Creta y otra en la región del Peloponeso. ¿Qué pasó? Aquí había una ciudad y un pueblo que se llamaba Micenas y aquí un pueblo que se llamaba Minos. Estos pueblos son bien importantes y bien interesantes. ¿Por qué? El pueblo micénico, el pueblo micénico es famoso porque fue el lugar a donde llevó un toro a una princesa fenicia. Esa princesa fenicia se llamaba Europa y ese toro era supuestamente el señor Zeus, que se la robó de por aquí, de la región fenicia. Se la robó, la secuestró y la dejó allá. Razón por la cual en Creta adoraban a los toros, por alguna extraña razón. Luego los fenicios invadieron para recuperar a su princesa, se posesionaron de Creta y ahí formaron lo que se conoció como la civilización micénica.
Por aquí arriba teníamos a los micenas. Estos micenas eran un poco más violentos, eran mucho más guerreros y se caracterizan porque fueron los padres de dos grandes ciudades de Grecia clásica, que fueron la ciudad de Tebas y la ciudad de Esparta. ¿Listo? Resulta que los de Micenas empezaron a expandirse y en esa expansión llegaron hasta Creta. Volvieron Chicuca los de Creta. Incluso llegaron a volver Chicuca un hecho histórico que pasó en Creta, que hoy en día todo el mundo se pregunta si eso no es cierto, porque se han encontrado restos de lo que se conoce como el laberinto del Minotauro. Aquí fue donde ocurrió la historia y gracias a esa historia conocemos a esta civilización como el pueblo o la civilización micénica. El caso fue que esos dos se fusionaron. Al fusionarse empezaron a tener un dominio por toda esta región. Esa historia no es muy conocida, no se sabe mucho porque tenemos un problema. Y el problema era que los griegos tenían mitos fundacionales. O sea, lo que sabemos del origen de los griegos está íntimamente asociado a su mitología. Es muy difícil saber algo de los griegos, de sus orígenes, si no tiene tintes míticos. De hecho, los orígenes que conocemos de los griegos los cuentan dos de las grandes obras literarias no escritas, sino contadas, que son la Ilíada y la Odisea. En la Ilíada se cuenta la historia de Troya, donde viene un señor de por aquí de Troya, de una ciudad que es actualmente en una región donde se llama Turquía, muy cerca de Estambul, que vino aquí a la ciudad de Esparta, se roba a la esposa del rey de Esparta, que era la señora Helena, se la roba, luego el señor de Esparta une a todo el pueblo griego y se lo lleva para allá, y ya se forma la guerra, pasa lo del caballo de Troya, y ahí se destruye Troya. En la Odisea se narra la historia de ¿quién? De Odiseo, que fue el que se inventó el caballo de Troya para meterlo a la ciudad de Troya porque no la podían vencer, y luego de devolverse, el señor Odiseo tienta al señor Poseidón. Ustedes saben que el señor Poseidón era bastante tosco y pues empieza a vengar y casi no deja que llegue, y ahí se cuenta la historia de del surgimiento de muchas de las cosas del pueblo helénico. ¿Listo? Razón por la cual la Edad Oscura se divide en dos momentos. Estas historias, ustedes dicen, no, pero eso es literatura. Pues resulta que el señor Schliemann, que era un alemán súper famoso de la Odisea y de la Ilíada, se tomó el trabajo de irse hasta Grecia, seguir la ruta que decía la Ilíada, de seguir la ruta que decía la Odisea, y llegó y encontró unas ruinas que actualmente se cree que son Troya, muy cerca, ¿a dónde? A la ciudad de Estambul. Pero no es en Estambul, es muy cerca de la ciudad de Estambul. Este señor fue el pionero y es supremamente importante en la historia porque gracias a la ruta que ese señor siguió, metiéndose en los libros antiguos, los demás historiadores y los demás arqueólogos y antropólogos, especialmente de Inglaterra, empezaron a meterse en el cuento de buscar ciudades perdidas en el tiempo y en el espacio, y empezaron a encontrar ciudades perdidas como Tebas, pero ya no en Grecia, sino en Egipto. Empezaron a buscar ciudades como Memphis, ciudades como por ejemplo Abu Simbel, y empezaron a encontrar y a descubrir todo ese tesoro arquitectónico y cultural que se había perdido en el tiempo. Muy bien, pues básicamente esta es la Edad Oscura. Si ustedes quieren saber de la Edad Oscura, los invito a leer la Ilíada y la Odisea. Muy bien, seguimos. Vamos con la época arcaica. Aquí sí ya es mucho más interesante, porque resulta que los micenas empezaron a conquistar nuevas ciudades. Una de esas ciudades fue la ciudad de Arquea, donde se empezaron a fortalecer. Lo importante de estos manes era que ellos conquistaban, dominaban, pero como todos estos pueblos eran muy cercanos, compartían la misma lengua, compartían los mismos cultos y la misma creencia, y las mismas actividades o los mismos ritos, como por ejemplo las Olimpiadas o los Juegos Olímpicos. Entonces, a pesar de que eran ciudades, primero que todo eran reinos muy pequeñitos que se establecían en ciudades muy pequeñas y amuralladas, eran independientes. Todos hablaban la misma lengua, todos tenían las mismas creencias, todos seguían los mismos ritos, seguían las mismas actividades, pero cada quien mandaba desde su sitio. Eran descentralizados estos manes. En esta época se empezó a generar los grandes ejércitos, la navegación, empezó el comercio, además empezó a tenerse consulta del poder. La democracia empezó a surgir ahí, aunque estaba viciada por el oráculo de Delfos. ¿Listo? Luego empezaron a tener el despegue económico, ya empezaron a tener problemas entre ellos y bueno, ya se empezaron a agarrar unos con otros. Pero pues esta época es bastante interesante porque es donde ya se empiezan a formar las ciudades importantes de Grecia. ¿Cuándo se acaba este periodo? Este periodo se acaba
cuando surge el clásico, donde se da el esplendor. Es importante aclarar que en ese esplendor, en Grecia, habían las siguientes ciudades que eran muy importantes, que eran Atenas, Esparta, Olimpia, Delfos y Tebas. Tebas, ¿por qué era importante? El ejército más teso de todos, incluso más poderoso que el de Esparta, que lo hemos visto en la película de 300, estaba en Tebas. A esta maquinaria, o mejor, esta maquinaria militar fue copiada por los italianos y fue copiada por el señor Alejandro Magno, que era de Macedonia, mucho más arriba, que fue entrenado militarmente en Tebas y así fue como se llevó al ejército tebano. ¿Qué pasó con Tebas? Pues cuando Alejandro se lleva al ejército, pues se deja desprotegida a Tebas y ahí empieza a surgir todos los problemas para Tebas y por eso no es una gran ciudad muy conocida. Delfos sí era muy conocido porque por allá había unos pozos donde salían unos gases volcánicos que generan ciertas alucinaciones en las personas. Ellos decían que eran unos gases del dios Apolo y que no sé qué. Y habían unos manes que eran leprosos y allá donde se ubicaban, llevaban a una sacerdotisa que era una virgen que tenía que ser ofrecida por alguna de las ciudades. Y todo lo que pasara aquí, todo lo que ellos fueran a hacer, lo tenían que consultar primero en Delfos. Se tenían que ir hasta allá. Y lo que les dijera Delfos. El oráculo nunca se equivocaba. La que se podía equivocar era la pitonisa en la predicción. ¿Listo? Olimpia pues era muy famoso porque era la ciudad de Zeus, allá se puede divisar el monte Olimpo y allá era donde se realizaban los Juegos Olímpicos, razón por la cual los Juegos Olímpicos se llaman Juegos Olímpicos. ¿Listo? Nos quedan estas dos ciudades, que son la ciudad de Atenas y la ciudad de Esparta. Ustedes las deben conocer muy bien. Hablemos un poquito primero de los espartanos. Es famosa por la película 300, sí señores. Y un señor, un rey muy importante, el señor Leónidas, que estuvo en la guerra de las Termópolis, también existió y fue un gran guerrero. Esparta se consideraba una de las ciudades guerreras más importantes. No era la más tesa porque los tebanos les daban duro, entre ellos. Los atenienses eran muy duros, pero no eran tan duros como los tebanos y los espartanos. Lo que sí pasaba era que estos manes se dedicaron a pensar. Porque acuérdense que el conocimiento es poder. Y si usted piensa, crea conocimiento. Y si crea conocimiento, pues tiene el poder. Uno de esos personajes que se dio en la época clásica, muy teso, que se dio en Atenas, fue el señor Pericles. Este señor hizo que Atenas aportara a todo lo que fue la civilización griega. O sea, lo que nosotros sabemos de Grecia realmente lo sabemos por lo que hicieron los atenienses. Los espartanos no nos dejaron mucho más allá de la historia del señor Leónidas y los 300 soldados que fueron a las Termópilas. Pero este señor retomó el trabajo de Salón, el trabajo de Clistemes y el de Pisístrato, que estos dos eran unos tiranos que no querían nada de la democracia. Este señor decía que sí, la democracia. De hecho, este señor fue reelegido varias veces como gobernador o regente de la ciudad de Atenas. Pericles retomó esto y generó y fortaleció la democracia, que es uno de los elementos más importantes que hemos heredado del pueblo ateniense o del pueblo griego. ¿Listo? Este símbolo es el de Atenas, que es el símbolo en el que se creía que se presentaba la diosa Atena, porque Atenas se dedicaba a la diosa Atenea, que era hijo de Zeus. Muy bien, entonces sigamos. ¿Qué pasó en la época clásica? Y esto gracias al señor Pericles. Se desarrollaron las artes. O sea, Pericles era obsesionado por las artes. Eso incluía la arquitectura, la escultura y el teatro. Y la literatura realmente. Aquí tenemos a los tres más importantes representantes de la literatura clásica o griega. Seguramente ustedes ya los han tenido que leer, que son Esquilo, que es muy famoso por hacer obras de teatro trágicas. Eurípides, que era un poeta, también escribía mucho de lo que sabemos de Troya y mucho de lo que sabemos de la Ilíada y la Odisea también está narrado por este señor, porque este señor sí ya tenemos escritos. Pero Sófocles era el más de los más. Ese man se inventó la tragicomedia o la tragishistorias. Las historias de que un man se enamora de su mamá cuando se entera que es su mamá y va y se saca los ojos, esa de Edipo Rey, ese señor. O la historia de esta señora que se enamora de su papá, de la señora Electra, y que empieza todo esto. De hecho, Sófocles fue la inspiración para los nombres de los traumas que tuvo el señor Freud. ¿Listos? Eso, señores. Tenemos otro arte que era la pintura. Los griegos no eran muy buenos pintando. No eran muy buenos pintando. ¿Por qué? Porque no tenían los instrumentos para pintar. Se cree que eran buenos pintando en los muros, pero como la pintura de los muros se fue cayendo, poco queda de la pintura de ellos. ¿Qué se sabe? Que quedan unas vasijas con pinturas. Todas las vasijas cuentan las historias, los mitos y las leyendas que tenían. No son muy estéticas, no son como uno creería que es el arte griego, pero son interesantes porque cuentan su historia. Pero aquí viene el señor Fidas. El señor Fidas es el más de los más. Mejor dicho, ese man fue el que hizo todo lo que hoy en día todavía perdura. Este señor hizo el Partenón ofrecido a Atena, que todavía está en pie. Hizo la Palas de Atena,
que es una estatua que todavía está en pie, en ruinas, pero todavía está en pie. Además, diseñó la Acrópolis de Atenas, porque resulta que cuando llegaron los persas, después de que vencieron a Leónidas en 300, llegaron y cogieron a Atenas y la volvieron chicuca. Perdieron, pero la volvieron chicuca. Resulta que el señor Pericles, que era uno de los regentes de Atenas en la época clásica dorada del pueblo griego, le encargó al señor Fidas que reconstruyera la ciudad. Y este señor utilizó para reconstruir la ciudad 3 estilos distintos, que fueron el dórico, el jónico y el corinto. Si quieren observarlos aquí en Bogotá, yo ya les he dicho dónde. En la catedral, en el palacio, no, en el palacio no es, sino en el Congreso, ahí van a encontrar estos 3 estilos de columnas, que acuérdense que se llaman neoclásicos o neorromanos. Muy bien, ¿qué pasó con este señor? Es el padre de la perspectiva. ¿Se acuerdan que Galileo se obsesionó por el dibujo en perspectiva? Pues resulta que este señor se obsesionó también por la construcción en perspectiva. Para eso necesitaba 3 elementos importantes: proporción, punto de fuga y líneas de convergencia. ¿Para qué? Para diseñar un espacio de 3 dimensiones, porque los seres humanos observamos en 3 dimensiones. A partir de esas 3 dimensiones, lograba estructurar profundidades y así darle equilibrio, armonía y estética, que era lo que los griegos buscaban. Porque los griegos, cuando construían cosas, buscaban que las cosas fueran perfectas, porque lo más importante para un griego era la perfección. Ellos pensaban que los seres humanos veníamos a buscar la perfección, bien sea desde la filosofía platónica o bien sea desde la filosofía aristotélica. Los seres humanos vinieron para ser felices, y la felicidad solo se encuentra en la perfección. Y la perfección es belleza, y para tener belleza tenemos que tener armonía y equilibrio. Si no hay armonía, si no hay equilibrio, no hay belleza. Y si no hay belleza, si no hay esas razones, pues pregúntenle al señor enano jorobado que llegó a 300, que lo sacaron de las filas porque no alcanzaba el tipo. ¿Qué le dijo Leónidas? Le dijo: no, hermano, usted no alcanza. Si usted se mete ahí, rompe la armonía, rompe la estética, rompe todo, y la falange espartana se va a ir de piso. Por esa razón, Leónidas le dice al señor: no, señor, usted no puede ser soldado, le toca irse acá. Dentro de mis películas recomendadas para entender lo que es la armonía y lo que es el pueblo griego, les invito a ver 300. Troya y ¿cuál era la otra? Bueno, ahí me dio cuenta. La Odisea. Muy bien. ¿Qué pasa con estas 3 culturas? Estamos hablando de 3 personajes muy importantes que son Praxíteles, Mirón y Policleso. ¿Qué pasó con estos señores? Estos señores dejaron esculturas que se alcanzaron a recolectar en el Renacimiento y presentaban 3 cosas importantes: punto de fuga, perspectiva y proporcionalidad. Las 3 elementos que presenta la geometría, porque los griegos eran obsesionados por la geometría. Por eso lo vamos a ver después cuando hablemos de Aristóteles. Porque para los griegos la geometría era la única condición que tenía los 3 elementos: proporción, equilibrio y punto de fuga, perdón, y se me olvidó el otro, y armonía, perspectiva y punto de fuga, para generar armonía. Estos señores dejaron ese legado, que fue el legado que tuvieron después el señor Leonardo da Vinci, el señor Rafael, el señor Miguel Ángel, el señor Donatello, Botticelli y demás. E incluso, no se les olvide esto, que se llama la curva praxiana. Después la van a ver. Es muy importante, porque esta curva permitía que la estatua tuviese equilibrio. Una parte para un lado y la otra para el otro lado. Y se generara una armonía en la figura. Era muy importante para los griegos esto. Gracias a esta filosofía de tener armonía y equilibrio con las condiciones geométricas como son la perspectiva, punto de fuga, líneas de convergencia, proporcionalidades y demás, eso hizo que todo el imperio, que en ese momento, perdón, toda la civilización clásica griega empezara a tener un esplendor, se levantaran las grandes edificaciones. Gracias a esa idea de la perfección, gracias a esa idea de la belleza, se empezará a retomar estilos que permitieran mostrar eso, que fueron retomados después en el Renacimiento. De hecho, en el Renacimiento tomaron esto y esto. Fueron las bases para construir todo ese movimiento artístico, filosófico y científico. Entonces, no se les olvide: proporcionalidad, perspectiva y punto de fuga. ¿Para qué? Para hacer armonía y equilibrio, para que fueran bellas las cosas, y las cosas bellas son perfectas. ¿A través de quién? De la geometría. Muy bien, pero resulta que eso no fue lo único que nos dejaron y que fue importante en el Renacimiento. Resulta que tenemos grandes pensadores, como por ejemplo el señor Pitágoras, algunos presocráticos, que ustedes ya los deben haber conocido, como el señor Heráclito, Tales de Mileto, el señor
Anaximandro, el señor Erastótenes y demás, pero tres importantes personajes, que fueron el señor Sócrates, Platón y Aristóteles. Del señor Sócrates sabemos que existió porque Platón nos contó que existió. No dejó nada escrito, no sabemos mucho del señor, pero bueno, no lo vamos a abarcar por ahora. Platón y Aristóteles sí se convirtieron en los padres del pensamiento, de la lógica y de la razón. Incluso en el medioevo, a través de la escolástica, el señor Santo Tomás de Aquino se refiere siempre a la comprensión de las escrituras a través de Aristóteles, y el señor San Agustín siempre toma como base al señor Platón. ¿Cuál es la diferencia? Aristóteles en la tierra, Platón en el cielo. ¿Por qué? El mundo de las ideas y el mundo de lo que puedo comprobar. Compruebo, espero. Pilas porque todos estos elementos son importantes. No se les olvide, Platón siempre piensa en esas cosas ideales que no están aquí, sino que están allá. Aristóteles piensa en lo que está aquí, en lo que puedo observar, en lo que puedo ver. Por eso, hasta no ver, no creer, don Santo Tomás, y por eso aquí don Agustín, no se preocupe, mijito, usted puede sufrir acá, pero cuando se vaya al cielo todo será mejor. Estos tres personajes los vamos a retomar un poco más adelante. Y ya por último llegamos al helénico, que es el movimiento helenístico. Bueno, una cosa importante. Grecia, o griego, o greco, es una palabra latina. Nosotros conocemos al pueblo griego, no por su verdadero nombre, porque su verdadero nombre era helénico, sino griego, que es la traducción al latín de helénico. El señor Alejandro Magno fue discípulo, este man, fue discípulo de Aristóteles. De hecho, Aristóteles tuvo sus rollos por allá, no se sabe, algunos dicen que se agarró por la política, otros dicen que no, que tenía problemas de faldas, que tenía modas, que no sé qué, no se sabe bien. El caso fue que Aristóteles se tuvo que ir para Macedonia, salió de su ciudad, de hecho, nunca lo volvieron a dejar entrar a Atenas. Se fue por el señor Filipo, educó al señor Alejandro Magno, y Alejandro Magno dijo, este man sabe mucho de la cultura griega es increíblemente poderosa. Y le dio porque todo el mundo tenía que saber la cultura griega. Entonces, como todo el mundo tenía que saber la cultura griega, la única forma de que todo el mundo supiera la cultura griega era imponiéndola. Entonces se puso y empezó a conquistar. Como había tenido en Tebas su formación militar, cogió ese ejército, toda su formación militar, y llegó, conquistó a los medas, que en esa época era el nombre que tenían los persas, llegó hasta la parte de lo que hoy es Irán, ¿sí? Acuérdense que Irán es el rezago de que queda de los persas, y llegó hasta la India, en la India ya los hindú no lo dejan pasar. Pero llegó hasta Egipto. Y resulta que cuando llegó a Egipto, llegó a Persia, dijo, uy, estos manes también tienen una civilización, la berraca, eso no se puede perder. Y él estableció que la cultura griega, la cultura persa y la cultura egipcia se conservaran. No se podían desaparecer. Pues que muchos de los romanos sí hicieron eso. Se toca que se vayan desapareciendo. Eso hizo que la cultura griega se metiera en el cuento y en el chip de la gente. Y empezamos a tener. ¿Hasta cuándo duró este periodo helenístico? Bueno, este man se murió, todo lo que había conquistado lo fraccionaron, por aquí le tocó Antioquio, que se convirtió en la región de la Antioquía, aquí le tocó a los ptolomeicos, aquí le tocó a otros señores que no me acuerdo el nombre, pero aquí se quedaron los ptolomeicos, y ahí duraron el resto, duraron como unos 300 años. La última descendiente de los ptolomeicos fue la señora Cleopatra. Ella no era egipcia, ella era griega, había nacido en Egipto, pero su familia era griega. De hecho era Cleopatra Ptolomeo, o sea, ella era de la familia de los Ptolomeos, no del Ptolomeo del sistema solar, sino otro. Se enamoró de Marco Antonio y querían tumbar a Julio César, lo lograron tumbar hasta que Octavio se vengó y los mató. Pero ahí fue el surgimiento ¿de quién? Del Imperio Romano. Y bueno, mis queridos compañeros, esto fue un breve resumen de las cosas importantes que tiene y ese legado que nos dejó Grecia antigua. Entonces mi recomendación es pila, no se les olvide que los griegos nos dijeron, los seres humanos nacimos para ser felices. La felicidad se alcanza cuando se alcanza la perfección, pero alcanzar la perfección implica que se alcanza la belleza. Y la belleza solo se alcanza a través de los siguientes elementos, el equilibrio y la armonía. El equilibrio y la armonía solo existen en la geometría, donde las cosas son proporcionales, donde las cosas tienen perspectiva, donde las cosas tienen equilibrio, donde hay un sistema que me permite configurarlo todo perfecto. Pilas porque esta es la concepción más importante que se sembró en el Renacimiento, mis queridos compañeros. No siendo más, nos vemos la próxima clase. No se les olvide hacer la síntesis de este video como resumen de lo importante. Bendiciones y chao, chao.